No está en mis principios irme y dejar llorando a una hembra. Ya regresé. Lamento la tarda... Un gallo ancestral con poderes fuera de este mundo se enfrenta a demonios kaijus que destruyen ciudades enteras con un solo movimiento de sus manos. Claro que sí, ¿qué podría salir mal? Él es Coco, el último defensor que le queda a la humanidad, quien, motivado por el fervor de la venganza, dará su vida y sus plumas para consumar el anhelo de su corazón. Pero antes de contarte esta aventura emplumada, quiero darle las gracias a los miembros de la comunidad élite en Minutos por su apoyo y decirte que si quieres disfrutar de contenido exclusivo como ellos, solo debes darle clic al botón unirse aquí abajo. La historia comienza con imágenes vibrantes de la ciudad, donde las luces resplandecen por todos lados y los vehículos se amontonan impacientes mientras esperan el cambio del semáforo. En la orilla de la vereda, conocemos a una familia pequeña. Una madre y su hijo caminan lentamente, mientras el niño no deja de hablarle con entusiasmo y de hacerle constantes preguntas sobre lo que cenarán esa noche. Luego de reflexionar por unos segundos, la madre le explica con suavidad que su padre no estará con ellos durante esa velada, así que, con una sonrisa, sugiere que quizás podrían consentirse comprando algo de pollo frito, aprovechando que a su padre no le gusta la comida chatarra. Al escuchar las palabras pollo frito, el pequeño se emociona y pide exactamente las partes que desea del animal, aunque curiosamente no menciona ninguna de las piezas más comunes. Él insiste en que quiere comerse el pescuezo, las alas, la rabadilla y las vísceras. Su madre no puede evitar reír y decirle que tiene los gustos de un hombre viejo de 80 años con dolor en los huesos. Sin embargo, como el pequeño es su gran consentido, ella no duda en complacerlo y comprarle todo lo que se le antoje. De repente, mientras caminan hacia la tienda, un estruendo bastante fuerte y repentino llama poderosamente su atención y la de todas las personas a su alrededor. Todos se quedan completamente inmóviles con la mirada clavada fijamente hacia el cielo, esperando con ansias que lo que sea que haya provocado ese estruendo aparezca finalmente, pero unos pocos segundos después el estruendo se repite con una fuerza renovada y el miedo empieza a apoderarse rápidamente de todas las personas presentes en el lugar. Algunos optan por ponerse en una posición defensiva, mientras otros deciden alejarse a toda prisa. Sin embargo, la madre y su hijo se quedan quietos mirando con una mezcla de asombro y terror, expectantes por descubrir la causa real de ese ruido ensordecedor. Unos instantes más tarde, el ruido se transforma en un temblor violento y antes de que la pequeña familia pueda intentar huir, una enorme explosión ocurre muy cerca de donde están, arrojando escombros, piedras y nubes de polvo sobre toda la zona urbana. En ese mismo instante, las personas a su alrededor entran en un pánico absoluto. Algunos gritan despavoridos la palabra demonio, mientras otros exclaman kaiju, pero lo más común entre todos es correr desesperadamente para alejarse del peligro. Una vez que el polvo se disipa, la imagen de una enorme criatura con 3 cabezas se hace presente ante sus ojos. Debe medir al menos 100 metros de altura y posee una cara demoníaca aterradora con colmillos gigantes. Las 3 cabezas de la criatura son idénticas y todas repiten al unísono la misma frase inquietante: "Mi niño, ¿dónde estás?". Sin embargo, las personas no se quedan en el lugar para averiguar qué sucederá a continuación. ¿Dónde está? Mi niño. ¿Dónde está? Todos deciden correr desesperadamente para evitar convertirse en una cifra más en las estadísticas de muertes. Docenas y docenas de ciudadanos tratan de alejarse lo más rápido posible, mientras las pesadas e imponentes pisadas de esa bestia destrozan el suelo a medida que se acerca cada vez más al centro de la ciudad. Desde los edificios altos se puede apreciar claramente la forma masiva que tiene y cómo la vibración producida por sus pisadas destroza los cristales de los ventanales. Adentro, las personas se refugian aterrorizadas bajo sus escritorios para intentar no ser vistas por el monstruo. Unos segundos después, la cámara enfoca a la madre corriendo junto a su hijo. Sin embargo, el pequeño tropieza con una roca y cae pesadamente al suelo. En ese preciso momento, la madre grita con todas sus fuerzas su nombre, Yuki, y le ordena que corra de inmediato. Por desgracia, la criatura ya se encuentra justo sobre ella. El enorme monstruo baja lentamente una de sus cabezas hasta la posición de Yuki, quien llora desconsolado. Luego, usando una de sus manos gigantescas, lo levanta del suelo mientras su madre no logra sostenerlo.
El pequeño Yuki se eleva lentamente del suelo con el rostro cubierto de lágrimas, mientras ese enorme monstruo repite una y otra vez con voz cavernosa: «Eres todo mío, mi pequeño». Acto seguido, la bestia levanta su brazo por encima de su propio rostro. Luego, abre su inmensa boca y deja caer al niño, cuyo destino parece inevitable: precipitarse directamente hacia las fauces del monstruo para ser devorado sin piedad. Un segundo antes de que la muerte reclame al pequeño, y mientras los gritos de puro dolor de su madre son lo único que se escucha, un rayo de luz aparece de la nada y lo salva. Lo siguiente que vemos es cómo la pata de un ave gigantesca destroza el suelo, tratando de frenar la gran velocidad que lleva tras el rescate. Tras ese impacto, observamos cómo el pequeño Yuki cae sobre una azotea, sano y salvo. Cuando logra levantarse y mirar finalmente a su salvador, descubre con asombro que se trata de un gallo, el mismo animal que hace tan solo unos minutos estaba pensando en comer frito. Ahora se encuentra frente a él como su heroico salvador. Antes de que podamos descubrir la verdadera identidad del protector y su nombre, el monstruo levanta una de sus cabezas hacia la azotea y le exige con furia que le devuelva al niño. Con la aparición repentina de las otras dos cabezas, comienza una batalla desenfrenada y violenta, donde el gallo, que ahora podemos observar en primera plana, nos muestra sus patas increíblemente fuertes y un pecho lleno de músculos poderosos. A nuestro valiente héroe solo le toma unos pocos segundos cargarse completamente de energía mística para embestir con tanta fuerza al monstruo, que se convierte casi instantáneamente en un proyectil de energía pura y brillante. No obstante, justo antes de conocer el desenlace definitivo de la pelea, la narrativa realiza un pequeño viaje temporal al pasado. Específicamente al momento en que nuestro héroe estaba muy ocupado repartiendo su semilla entre las gallinas del gallinero. La escena está cargada de una intensidad notable y de un sentimiento romántico profundo. Mientras el gallo cumple con su labor para asegurarse de que su estirpe prevalezca en el tiempo. Cuando el momento del clímax finalmente llega, el plano se enfoca hacia las estrellas, donde vemos una estrella fugaz que cierra aquel encuentro amoroso con broche de oro. A la mañana siguiente, nuestro héroe amanece junto a su amada, quien no puede creer que apenas aparece el sol, él ya quiera marcharse. Ella le pregunta con lágrimas en sus ojos si algún día regresará, y Coco, nuestro héroe poderoso, le explica que nació para vagar por el mundo. La paz y la tranquilidad no le agradan, pero promete que regresará algún día por ella. Cuando ella le pregunta con tristeza si solo vino para jugar con sus sentimientos, él le responde con frialdad que no, que simplemente quería aparearse y nada más. ¿Solo jugaste conmigo? No. Solo necesitaba aparearme. Más tarde, ese mismo día, Coco recorre las calles con su temple de acero y una actitud sumamente poderosa. Unos segundos después, logra divisar a un grillo volando a una gran altura sobre él. Sin perder tiempo, toma una piedra pequeña con su pico y se la arroja con tanta fuerza que el proyectil sale de su boca como una bala certera, logrando derribar al insecto en pleno vuelo de manera impresionante. Acto seguido, nuestro héroe se acerca con paso firme hasta su presa y comienza a devorarla lentamente. Mientras lo hace, utiliza su voz poderosa y gruesa para describir el sabor tan perfecto y el aroma amargo, pero sumamente adictivo, que producen este tipo de presas silvestres. Una vez que termina de comerse por completo al grillo, Coco nos narra detalladamente cómo, al digerir este tipo de animales, su sistema intestinal funciona de forma perfecta. Para demostrarlo ante nosotros, procede a evacuar justo allí mismo, en plena calle, donde deja una pila de excremento perfectamente formada tanto en su consistencia como en su color, reafirmando así su impecable salud y su naturaleza indomable como un guerrero del asfalto. Unos minutos después, Coco se detiene en un parque cercano para beber algo de agua fresca, pero su descanso es interrumpido por un par de niñas que intentan tratarlo con excesiva ternura. Acto seguido, una de las pequeñas saca una pieza de pollo frito de una bolsa y trata de ofrecérsela con amabilidad. La expresión de Coco en ese instante nos deja ver exactamente lo que piensa sobre tal ofensa. Sus ojos se tornan completamente blancos y su cuerpo se tensa, llenándose de una furia incontenible. Sin embargo, en su ceguera de ira, no es capaz de prever la mano de un niño que lo atrapa
atrapa bruscamente por el cuello para burlarse de él. Las niñas intentan defender al animal, pero el joven bravucón continúa mofándose y sacude al gallo con violencia, mientras las insulta groseramente para que se larguen de allí. Los niños se llevan a Coco a la fuerza, discutiendo en el camino sobre su destino final. Uno de ellos, el más robusto, propone que simplemente se lo coman, pero el otro le recuerda que el ave podría portar alguna enfermedad peligrosa. Debido a esto, deciden que lo mejor es dárselo como alimento a su gato doméstico. Al escuchar estas palabras, Coco se sacude con una fuerza sobrehumana y logra liberarse del agarre. En ese preciso momento emprende una huida veloz y los niños no poseen la velocidad suficiente para alcanzarlo. Lo único que los niños pueden ver es cómo la velocidad de Coco aumenta de manera exponencial, hasta que ya no son capaces de divisarlo en el horizonte. Sin embargo, los jóvenes no se rinden fácilmente, siguen corriendo con insistencia y logran arrinconarlo finalmente en la propiedad de un anciano. El viejo, que se encontraba tranquilamente regando sus plantas, escucha cómo los niños le aseguran con arrogancia que el gallo les pertenece y que se lo llevarán por la fuerza, pero él no lo permite en absoluto. Ha vivido lo suficiente para reconocer a un bravucón a primera vista y no permitirá que le hagan daño al animal bajo su supervisión. Pues es muy extraño, porque llevo tiempo criando a este gallo. ¿Qué? Oye, gallinazo, te dije que no te alejaras tanto del jardín. ¿Gallinazo? Incapaces de enfrentarse al anciano, los chicos deciden rendirse momentáneamente y dejarle el gallo, pero apenas se alejan, se les ve planeando una venganza contra el hombre. En ese momento también vemos a un sujeto con la cara pegada a un muro, como si estuviera cumpliendo algún tipo de castigo. Este resulta ser un vendedor que está atravesando un mes pésimo y se tomó unos segundos para reflexionar, buscando desesperadamente alguna forma de cubrir todas sus deudas acumuladas. De vuelta con Coco, este le agradece al viejo por su ayuda en su propio idioma de ave, pero antes de que siga su camino, el anciano le ofrece algo de comer amablemente. Coco mira el plato de semillas con los ojos muy atentos y por su expresión inicial podemos notar que se siente un poco decepcionado. Sin embargo, en cuanto se acerca, devora todo con una velocidad increíble, mientras una pequeña lágrima de profundo agradecimiento brota de sus mejillas. Maíz y hojas de shiso. Abuelo. Lo que me diste no es más que un banquete muy especial. ¿Sabe bien? Qué bueno que te gustó. En ese preciso momento, el viejo le cuenta con nostalgia que a su difunta esposa le encantaban los animales. Cada pájaro que llegaba a su casa era alimentado por ella con muchísimo amor. Luego le muestra a Coco una fotografía de ella que reposa sobre una mesa en la sala principal. La única y gran lamentación del anciano es no haberse retirado de su demandante trabajo mucho antes. Siempre fue demasiado adicto a buscar el éxito profesional, pero ahora se arrepiente amargamente de no haber pasado más tiempo de calidad con ella durante sus últimos días de vida. Unos segundos después, la narrativa nos presenta una visión del pasado donde podemos observar a la esposa del viejo alimentando alegremente a las aves en el patio. Simultáneamente, Coco nos narra con tristeza que él también debió haber pasado más tiempo con ella antes de perderla para siempre. Es aquí cuando la escena cambia drásticamente. Ya no estamos en el pacífico patio, sino en una casa colonial consumida por las llamas. Allí vemos a Coco gravemente herido, mientras una gallina le grita desesperadamente: ¡Hermano, ayúdame! El nombre de ella era Sara, y la última vez que Coco la vio con vida, estaba siendo devorada sin piedad por un demonio gigante. Cuando Coco finalmente sale de esa dolorosa visión de su pasado, es cuando podemos escuchar nuevamente los temblores estremecedores y una gran nube de humo negro aparece en el cielo. Poco después, observamos con horror cómo autos completos vuelan por los aires, todos siendo arrojados con violencia por una enorme criatura que está destrozando sistemáticamente el vecindario. A través de los parlantes de la ciudad, las autoridades advierten sobre la presencia inminente de un kaiju y se le pide a toda la comunidad que regrese de inmediato a sus hogares o entre a los refugios de emergencia más cercanos. El pobre viejo se queda completamente perplejo al ver una enorme mano, del tamaño de una casa entera, aparecer de repente en la esquina de la calle. Esa mano resulta pertenecer al cuerpo de un enorme kaiju de color rojo intenso, con los mismos ojos infernales y unos cuernos enormes que brotan de su cabeza. El monstruo repite una y otra vez la misma frase obsesiva: este mes lograré todas mis ventas. Urquillo. Este mes, por fin, lograré todas mis metas.
Es exactamente la misma frase que repetía el vendedor hace apenas unos minutos, aquel hombre que estaba pegado a la acera lamentándose profundamente por no lograr pagar todas sus deudas acumuladas. A falta de una explicación clara sobre cómo un hombre endeudado pudo transformarse en esa enorme criatura, el viejo se concentra rápidamente en lidiar con la situación actual. Unos segundos después podemos escuchar a los niños corriendo desesperados por la calle, suplicando por ayuda a gritos. El chico regordete se cae estrepitosamente frente a todos y le suplica a su amigo Hiroshi que lo ayude a levantarse. Sin embargo, este decide seguir corriendo y lo abandona a su suerte en el preciso momento en que el enorme monstruo aparece para atraparlo. Sin preocuparse ni un segundo por su propia seguridad, el viejo corre valientemente para ayudar al niño gordo, quien no puede levantarse y ya ha aceptado su trágico destino. Justo antes de que la afilada uña del monstruo los atraviese a los dos, el mismo rayo de luz resplandeciente que vimos anteriormente aparece de la nada. Es Coco en su impresionante versión de gallo peleador. Su velocidad y su fuerza física han aumentado tanto que ha sido capaz de desviar el ataque mortal del monstruo con facilidad. Estos valiosos segundos son los que el anciano aprovecha para sacar a los niños del peligro inminente. En su siguiente diálogo, Coco afirma que no permitirá que un monstruo se aproveche de viejos indefensos. Ya lo tiene hasta la cresta y es momento de que pague por toda su destrucción. Acompañados por una tensa música del viejo oeste, Coco y el kaiju se miran fijamente frente a frente, esperando con cautela que alguno de ellos realice el siguiente movimiento decisivo. Un segundo después, el monstruo atrapa un auto cercano y lo arroja con tanta fuerza que lo hace girar violentamente por el aire. Los siguientes vehículos que le lanza van acompañados de las características específicas que cada uno posee, gritadas con furia: vehículo híbrido, motor de hidrógeno, asientos de cuero. Todas estas son frases que el monstruo repite mecánicamente antes de arrojar un auto y destruirlo por completo contra el suelo. Gracias a esto, finalmente nos damos una idea clara de lo que vendía en su vida anterior, antes de transformarse en una criatura aterradora y destructiva. De regreso con nuestro héroe, Coco protagoniza una cinemática increíble donde esquiva los proyectiles metálicos con una destreza sobrehumana. Luego de dar un gran salto hacia un techo cercano, prepara su siguiente ataque estratégico. Se sube rápidamente hasta la cabeza del monstruo y maniobra para que la bestia se golpee a sí misma. Acto seguido, ataca directamente a su ojo. Con su pico de acero atraviesa la retina del kaiju, causándole un dolor insoportable. En ese momento, Coco se toma unos segundos para cargar su golpe final, absorbiendo una cantidad masiva de energía. Cuando su pecho crece lo suficiente, lanza su ataque definitivo, el Kukeko. Un ataque impresionante se despliega, incluyendo un cacaraqueo cargado de energía mística, lo suficientemente potente para destruir todo lo que encuentre a su paso. Las enormes ondas sónicas provocan que el monstruo comience a desintegrarse desde su interior y apenas unos segundos después explota violentamente en 1.000.000 de pedazos. Lo único que queda de la bestia son sus piernas inertes y numerosos fragmentos de carne esparcidos por todo el suelo del patio del viejo. Los niños no tienen idea de lo que acaba de suceder, por lo que el anciano intenta explicárselos comparándolo con un programa muy famoso de televisión donde algunas personas logran romper una copa de cristal usando únicamente su voz. Seguramente eso mismo le ocurrió al monstruo ante el gran estruendo del gallo. Mientras el viejo les relata a los niños su teoría sobre lo pasado, nosotros regresamos a esa visión del ayer, donde Coco se encontraba gravemente herido y su hermana Sara había sido devorada por aquel demonio. En ese instante de dolor absoluto, una magia antigua surgió desde su interior y Coco produjo el cacaraqueo más poderoso que jamás se hubiera visto. El enorme haz de luz y las ondas sonoras convirtieron la gran casa colonial en simples escombros. Sin embargo, al demonio que devoró a su hermana no le hizo absolutamente nada, solo le permitió distinguir un tatuaje en su cuello mientras este se alejaba. Cuando regresamos a la actualidad, vemos a Coco encima del monstruo revisando minuciosamente su cuello para confirmar si se trataba del mismo demonio que devoró a su hermana Sara. Unos segundos después, los jóvenes le dicen al viejo con sinceridad que su jardín ha quedado hecho un asco tras la batalla. En ese preciso momento, Coco aparece sosteniendo una escoba para comenzar a limpiar por sí mismo los restos de carne demoníaca esparcidos por todo el lugar. Los servicios de emergencia aparecen poco después: bomberos, ambulancias y personas nobles tratando de ayudar a los afectados. Incluso los niños se ofrecen voluntariamente para ayudar al viejo a limpiar su casa y reconstruir lo dañado. Luego se disculpan sinceramente con el gallo
solo por haberlo tratado mal anteriormente. Sin embargo, antes de que puedan despedirse formalmente, Coco ya se ha marchado del sitio. En su camino de regreso, descubrimos que su verdadero nombre es Keiji y que es un vagabundo nato que disfruta profundamente de su soledad. Mientras camina, Coco espera que el viejo haya quedado satisfecho con su servicio desinteresado. Destruir al kaiju y ayudarlo a limpiar su propiedad es pago suficiente por el banquete de semillas que le ofreció. Su deuda está completamente saldada y espera, de todo corazón, no tener que volverlo a ver jamás en su vida. Luego de caminar por un buen rato bajo el sol, Coco finalmente regresa al gallinero donde lo espera su amada. A medida que se acerca al lugar, reflexiona profundamente sobre las palabras exactas que le dirá para intentar ganarse de nuevo su corazón después de una ausencia tan larga y agotadora. Sin embargo, cuando logra ver claramente lo que está sucediendo dentro del gallinero, se da cuenta con asombro de que alguien más está dejando su semilla dentro de la gallina que tanto ama. Se tardó tanto tiempo en regresar de su batalla que ya existe un nuevo gallo ocupando su antiguo hogar. Este intruso ha asumido completamente todas sus responsabilidades anteriores, dejando a nuestro héroe sin un lugar al cual pertenecer. Lamento la tarda... Incapaz de sentirse triste o mostrar debilidad por lo que está pasando, Coco decide abandonar el lugar lentamente y con la frente en alto. En ese momento se nos muestra una imagen cinematográfica digna de un póster de película, mientras él repite para sí mismo que lo mejor será cambiar de ciudad cuanto antes. Su prioridad ahora es continuar con la búsqueda incansable del kaiju que devoró a su hermana Sara, siguiendo el rastro del tatuaje hasta encontrar su anhelada venganza. Una semana más ha pasado, tiempo suficiente para que Coco, nuestro héroe emplumado, supere la dolorosa traición de su amada, quien no esperó ni que cayera el sol para traicionarlo de forma carnal. En este capítulo titulado Ave enjaulada, la muerte viene para él y es ahuyentada por una criatura noble y frágil cuyo sentido del deber le salva la vida. Entre monstruos gigantes que sufren y babosas que parecen ser inmortales, Coco deberá superar cada batalla en su búsqueda de venganza, que ahora parece imposible de cumplir sin aliados. Pero antes de comenzar, quiero darle las gracias a los miembros del Club Élite en minutos por su apoyo. Si quieres ser parte de la familia, solo dale clic al botón unirse aquí abajo y disfruta de contenido exclusivo cada semana. La narrativa continúa con el poderoso Coco, quien flota solitario en el vasto océano dentro de lo que parece ser un rústico canasto de madera. Nuestro héroe se encuentra totalmente a la deriva, quedando a merced del inclemente oleaje que lo hace mecerse rítmicamente hacia un lado y hacia otro durante horas interminables, sin llegar finalmente a ningún lugar aparente en el horizonte. Unos segundos después, el agua bajo sus pies comienza a sacudirse con fuerza. ¿Será acaso esta la presentación de un nuevo y temible enemigo? ¿Un kaiju de las profundidades abisales al que nuestro valiente héroe se deberá enfrentar en una batalla épica? No, pues resulta ser simplemente una mujer vieja, usando un traje de buzo desgastado, que ha emergido a la superficie con algunos caracoles y erizos frescos como parte de la pesca del día. Coco es ahora nuestro vigilante designado de la carnada. Su labor resulta sumamente importante, pues debe asegurarse de que las hambrientas gaviotas no desciendan velozmente para llevarse el botín recolectado. Como justa recompensa, cuando la jornada de pesca termina, las ancianas pesqueras le otorgan a nuestro héroe una auténtica probada del mar. Destapan un erizo fresco y le dan de comer sus entrañas para que así pruebe algo diferente a las semillas y el maíz que suele consumir siempre en su rutina. Ellas esperan con paciencia a que Coco dé finalmente el primer paso, pero para el joven gallo, esta representa una comida totalmente inexplorada. Se trata de un alimento que podría resultar sumamente peligroso, y él no sabe realmente si la fachada de esas dulces ancianas es simplemente una treta elaborada para envenenarlo de forma definitiva. Por eso, él aguarda pacientemente hasta que ellas se retiran por completo. Se queda inmóvil durante un largo rato, hasta que las ancianas finalmente toman todas sus pertenencias y se marchan sin más del lugar. En el camino de regreso, la anciana comenta distraídamente que llevaba ya 2 días enteros viendo a ese gallo merodeando por el sitio. Ella solo quería ser amable, pero el ave no parece ser particularmente amistosa. Mientras eso sucede afuera, en la cabeza de Coco está ocurriendo algo interno muy diferente. Sus instintos naturales están en alerta máxima, mientras su propia narrativa personal no abandona la idea persistente de que este posible alimento luce demasiado extraño. Está rodeado de una fuerte y afilada capa de espinas, superando por mucho cualquier nivel en la tabla de alimentos sospechosos.
deliciosos. A pesar de que cada fibra de sus plumas le dicta que no lo haga, Coco termina probando el extraño manjar dejado por la mujer y una vez que el sabor marino inunda su pico, su cuerpo entero se queda petrificado, puesto que su alma ha trascendido por completo hacia otro plano existencial de pura sabrosura. Para él, esta cosa tiene el sabor exquisito de 100 chinches mezcladas con 100 deliciosos gusanos. Se trata de un manjar de dioses, creado específicamente para la más alta realeza pollística. Bien, lo probaré. Pero, ¿qué clase de sabor es este? Al mismo tiempo que Coco disfruta plenamente de su comida, nosotros viajamos rápidamente hacia la ciudad para conocer a un vendedor algo malhumorado que pasa sus largos días vendiendo pollitos en la bulliciosa plaza del mercado local. En su canasto de mimbre tiene varias docenas de pollos y su única esperanza es poder venderlos a 300 yenes cada uno. Sin embargo, uno de estos pequeños resulta ser mucho más entusiasta que todo el resto. Le da ánimos constantes al vendedor y por esa misma razón es castigada cruelmente por las otras pollitas. Ellas le revelan por medio de una dura paliza que el humano las está vendiendo simplemente al mejor postor. Lo más probable es que todas terminen en casas totalmente diferentes y no vuelvan a verse jamás en la vida. Porque papá se está esforzando mucho en el trabajo. Debemos apoyarlo. ¡Nadie te pidió hacerlo! ¡Está vendiendo a nuestros amigos! ¡Ay, qué bonito! Claramente, esa no es una razón válida para celebrar ni mucho menos para felicitarlo, así que la golpean sin cuartel ni piedad alguna mientras el hombre continúa con su monótona venta diaria en aquel rincón de la gran ciudad. Unos segundos después, un par de estudiantes aparecen repentinamente y se quedan prendadas de los pequeños pollitos en la canasta. Su intención inicial es simplemente acariciarlos y quizás comprar uno, pero cuando el vendedor les habla con su tono lascivo y una mirada penetrante, ellas no pueden evitar sentirse sumamente incómodas y se largan de allí cuanto antes. Esto deja al sujeto de muy mal humor. Aunque la pérdida de la venta fue enteramente su propia culpa, él no puede darse cuenta de esto, porque simplemente es su naturaleza obstinada. De repente, la voz firme de un hombre lo saca del trance. Se trata de dos oficiales de policía que quieren ver su permiso oficial para vender, un permiso que obviamente no tiene, por lo que el hombre termina en la comisaría de policía local, donde le informan con severidad que no habrá absolutamente ninguna segunda advertencia. Si vuelven a verlo en la plaza sin su permiso para comerciar, tendrán que meterlo a prisión por el tiempo necesario para que aprenda finalmente la lección. Luego de un día bastante desmotivante donde la venta fue casi nula, el vendedor regresa a su casa cansado y se dispone finalmente a alimentar a los pollitos que aún le quedan en el canasto. El hombre les deja caer una buena cantidad de alimento fresco, pero la pequeña de antes, aquella que está siempre llena de energía, termina siendo pateada violentamente fuera del círculo por las mismas pollitas hostiles de antes. Ellas simplemente no la consideran parte de la familia, es demasiado extraña para haber nacido con ellos, y por esa razón, la pequeña se ha convertido en la paria absoluta de la canasta y no tiene acceso al alimento compartido, por lo que termina siendo desterrada a un rincón oscuro de la canasta, donde comienzan a aparecer los primeros síntomas del hambre y está a punto de desmayarse de debilidad cuando la mano del vendedor se extiende suavemente hacia ella y la saca del canasto. Una vez afuera, sobre un petate de paja bastante cómodo, el vendedor posiciona con cuidado una montaña entera de semillas seleccionadas, todas para que la pequeña pueda comer en paz, y la pollita no puede evitar mirarlo con una benevolencia y admiración absolutas en sus ojos. Unos minutos después de comer, la pequeña pollita se encuentra descansando en la pierna de su amo, mirando la televisión y disfrutando de un momento privilegiado que ninguno de sus otros hermanos podrá tener jamás. Su padre humano es un gran fanático de las películas clásicas de samuráis y todas las noches disfruta de la misma programación con su nueva compañera. Para la pollita, observar fijamente el tatuaje del pez koi en la espalda del guerrero de la pantalla desencadena una necesidad inmediata de confirmar si su propio padre humano también lo posee. Así salta con agilidad de su rodilla para dar la vuelta y mirar con curiosidad su espalda. Allí puede ver una versión similar, aunque de una calidad considerablemente menor que la de su gran héroe cinematográfico. El vendedor se da cuenta rápidamente de que la pollita parece comprenderlo de verdad, así que le cuenta con orgullo que se trata de la carpa ascendente de Kentaro, el mejor guerrero que jamás ha existido en la historia. En ese preciso momento, algo sumamente extraño pasa. La pollita se coloca decidida de espaldas y le hace claros ademanes para que el vendedor le dibuje el mismo tatuaje en su pequeña espalda, alegando mediante gestos que quiere ser exactamente como él. Sin embargo, ya que no se considera un muy buen artista, el vendedor decide escribir una palabra significativa en su lugar, deber. Lo hace con la intención de que ella recuerde siempre las promesas fundamentales que deben acompañar a un verdadero héroe: un sentido de justicia inquebrantable, una necesidad constante de proteger a los más débiles y, por supuesto, el poder necesario para castigar con rigor a todos los abusadores.
El momento resulta ser bastante emotivo entre ambos. La palabra deber significa que te importan los sentimientos, que ayudas a los débiles y también castigas a los abusadores. Hasta que el vendedor siente repentinamente un fuerte dolor punzante en su cuello y nota que tiene un extraño grano de color morado en la parte trasera de su cabeza. Este bulto luce visiblemente infectado y ha pasado rápidamente de convertirse en una simple molestia a algo mucho más preocupante para su salud. Pero como las ventas han estado tan malas últimamente, él no tiene el dinero suficiente para asistir al médico, así que decide simplemente dejarlo pasar por el momento. A la mañana siguiente, la pollita es acosada una vez más por sus crueles hermanas, quienes no pueden evitar notar el nuevo tatuaje en su espalda y comienzan a llamarla bicho raro sin cesar. La pequeña trata de explicarles con valentía que se trata de un mensaje de honor, algo sagrado que su padre le dio para atesorarlo hasta el final de sus días. En ese preciso momento la puerta suena con fuerza. Su padre aparece, pero este ha sido traído a rastras por otro sujeto desconocido. Su rostro está severamente golpeado y presenta moretones oscuros por todos lados. En el rostro de la pollita se puede ver el horror absoluto al notar lo lastimado que está su padre, y se queda en vela observando todo lo que sucede fuera del canastro, logrando escuchar una tensa conversación donde el vendedor le pide perdón a su hermano Tajima por haberse retrasado en los pagos pendientes. Yasuo, el nombre del vendedor, se lamenta profundamente por no ser más exitoso en sus negocios. Siempre se retrasa con los pagos reglamentarios de la organización, pero haga lo que haga, no parece estar encontrando el éxito económico como ellos, ni mucho menos algo que le dé una señal clara de que este es el camino correcto para su vida. Tajima le revela entonces que los tiempos están cambiando drásticamente. Los yakuza necesitan tener ahora un negocio digno para lavar sus cuantiosas ganancias ilícitas, y él está pensando seriamente en crear una nueva empresa de limpieza, así que eventualmente podrá necesitar de su valiosa ayuda. El trabajo asignado para Yasuo será específicamente en el área de la administración. Con eso no solo mejorará su calidad de vida, sino que también podrá pagar finalmente su deuda pendiente con la organización criminal. Al escuchar esto, Yasuo rompe en llanto de pura emoción. Le agradece sinceramente por su ayuda y le jura solemnemente que dará lo mejor de sí para ayudarlo en todo lo que pueda. Esta es precisamente la oportunidad que estaba esperando, y finalmente siente que su destino personal está por cambiar para mejor. Sin embargo, 3 días después, 2 sujetos desconocidos aparecen repentinamente en su casa usando trajes negros y una actitud amenazante. Resulta que Tajima desapareció misteriosamente y se llevó consigo un préstamo de 10 millones, dejando a Yasuo como único responsable legal de toda la deuda. Yasuo recuerda amargamente que firmó un aval para Tajima, esto después de que aquel sujeto se aprovechó cruelmente de su vulnerabilidad el mismo día que lo golpearon sin piedad. Ahora, su firma aparece estampada en un documento oficial de deuda que lo obliga legalmente a pagar una cifra astronómica, totalmente imposible para alguien que no ha tenido éxito en la vida. Desesperado y atónito ante la situación, Yasuo les cuenta que Tajima planeaba crear una empresa. Eso fue exactamente lo que él dijo, y les suplica arrodillado algunos días adicionales para encontrarlo y arreglar ese asunto personal. Sin embargo, ellos le responden con frialdad que jamás debió confiar en un yakuza. Él debería saberlo mejor que nadie, después de haber sido abandonado en el pasado por alguien que supuestamente debía amarlo. En ese preciso momento, la narrativa nos presenta la triste y desgarradora historia de Yasuo. Resulta que cuando era apenas un niño, su propia madre lo abandonó repentinamente para huir con otro hombre, marcando su infancia de una forma sumamente negativa y permanente. El pequeño pasó 3 días enteros encerrado en su departamento, viviendo precariamente de algunas sobras y agua embotellada. Tiempo después, las risas de los otros niños eran incesantes. Los chismes y rumores crueles se esparcieron como el fuego y no pasó ni un solo día de su infancia donde no se burlaran a diario de él, repitiéndole constantemente que era basura que nadie podría querer jamás. Cuando el prestamista le dice con desprecio que es simplemente basura por dejarse engañar de esa forma tan humillante, No eres más que basura. ¡Yo no! ¡Soy basura! algo en el interior de Yasuo detona violentamente. El grano que había estado creciendo en su espalda hasta alcanzar el tamaño de una semilla sufre de pronto una metamorfosis espantosa y se expande rápidamente por todo su cuerpo. Entre gritos desgarradores de dolor y un profundo sufrimiento por su pasado traumático, el cuerpo de Yasuo comienza a mutar sin control. De su grano infectado salen gusanos coloridos enormes que se expanden a un radio tremendo, creciendo hasta que son incluso más grandes que la misma casa donde se encuentran. La pollita le suplica desesperadamente que se calme y se acerca con valentía para tratar de ayudarlo, pero en ese preciso momento la casa entera estalla en 1000 pedazos debido a la presión de la transformación.
No muy lejos de allí, Coco ha desarrollado una adicción incontrolable por el erizo de mar, al punto en que ha estado acosando a las personas a través de la ventana de un lujoso restaurante. En su rostro se puede ver claramente el deseo, y en su pico se pueden apreciar las babas de las ansias por experimentar una vez más ese sabor celestial. Pero ese momento tendrá que esperar, ya que Yasuo se ha transformado por completo y está haciendo destrozos a lo largo de toda la zona. Se ha convertido en una especie de híbrido monstruoso entre pez y demonio que ahora solo busca una cosa: respeto. A medida que destruye todo a su paso con una furia incontenible, Yasuo solo repite una frase una y otra vez: no soy basura. Con sus grandes y pesados puños, aplasta las casas a su alrededor como si estuvieran fabricadas de simple papel. Además, la parte de pez de su cuerpo devora vorazmente todo a su paso, mientras la pequeña pollita le suplica desesperadamente que se detenga y recuerde finalmente su sagrado deber. En un instante de máxima tensión, el pez atrapa un autobús lleno de gente con su enorme boca, y los pasajeros están a tan solo un segundo de convertirse en la cena, cuando un haz de luz dorada aparece de pronto acoplada a la visión de un nuevo héroe. Sin embargo, antes de siquiera avistar la figura de Coco en el horizonte, solo podemos escuchar claramente el ritual previo para invocar su ataque especial, el Kukeko. Se trata de una poderosa onda sonora en forma de cacareo expansivo que golpea y destruye la cabeza de pez para que ésta no pueda hacerle más daño a las personas aterrorizadas del autobús. Yasuo grita con un profundo dolor, luego desvía su mirada cargada de odio hacia Coco y le recrimina que dedicó toda su vida a cuidar animales insignificantes como él, pero ahora todos lo llaman simplemente basura y ha llegado el momento de que todos paguen por su desprecio. Coco no tiene tiempo para escuchar la trágica historia de su vida. En su mente solo existe el deseo por el erizo de mar y debe regresar pronto al restaurante antes de que cierre definitivamente. Por ello, comienza a cargar otro Kukeko, con el que planea terminar esta pelea de una vez por todas. No obstante, justo antes de arrojar su ataque final, la pequeña pollita le suplica con todas sus fuerzas que no lastime a su padre. Ella afirma que es un hombre bueno que ha sido tratado muy mal por el mundo, asegurando que en su corazón no hay maldad y que todavía puede sanar. 2 segundos después, Yasuo desata un ataque devastador a 2 manos contra Coco, pero este lo esquiva con agilidad y con su energía ya precargada, dispara su Kukeko con potencia. La fuerza del rayo termina arrojando a la pollita muy lejos del lugar, lo que le permite a nuestro héroe dar un salto de gran velocidad para atraparla hábilmente en el aire y salvarle la vida de una caída mortal. Con la pollita a salvo, el poder destructivo del Kukeko hace su trabajo y destroza a Yasuo desde dentro hacia afuera. Haciéndolo estallar finalmente en 1.000.000 de pedazos. En medio de su profundo dolor, la pollita acusa a Coco de ser un monstruo malvado. Grita que su padre no merecía ese destino y unos segundos después, él simplemente le señala con su firme mirada hacia el otro lado de la calle, donde reposa el cuerpo de Yasuo, quien aún sigue con vida, pero se encuentra en un estado totalmente demacrado. Resulta que, al vencerlo rápidamente, Coco pudo salvar efectivamente su vida, la cual aún no había sido consumida del todo por el Kaiju. En ese momento, la pollita recuerda las palabras exactas de Yasuo cuando le hizo su tatuaje: protege al débil a toda costa, y luego mira a Coco con un profundo respeto y admiración, dándose cuenta de que este gallo representa el deber que tanto le fue inculcado por su propio padre. Entre lágrimas, la pollita decide seguir su camino, honrar el tatuaje y cumplir fielmente lo que su padre le enseñó, así que le desea una recuperación rápida y se marcha en busca de Coco, de quien ahora ella espera que sea su nuevo mentor. Mientras corre, le jura a Yasuo que será muy feliz y tratará de vivir de la misma manera que el deber le dicta, pero unos segundos después choca accidentalmente con la imponente pata de Coco, quien la mira con un desprecio total y le ordena con frialdad que no lo siga y regrese de inmediato por donde vino. Coco le dice tajantemente que es una inútil y que detesta a los niños con todo su ser. Afirma que será mejor que se aleje de él o pagará muy caro las consecuencias. A pesar de eso, la pequeña pollita no se rinde fácilmente y decide seguirlo a la distancia. ¡Oye, espérame! ¡Espera, no, yo quiero ir contigo!
Más tarde ese mismo día, uno de los matones prestamistas se presenta junto con Tajima en el hospital local, donde Yasuo se recupera lentamente luego de haberse convertido en un monstruo enorme. Allí se observa que Tajima está severamente golpeado, una pequeña lección impuesta por la organización por tratar de huir con el dinero ajeno, y este le pide perdón sinceramente a su amigo por haber intentado embaucarlo de esa forma tan ruin. De vuelta con la pollita, ella ha estado corriendo por demasiado tiempo y se siente realmente molesta. No logra alcanzar a Coco y ya siente un hambre voraz, así que entra a un parque cercano donde se topa de frente con una lombriz, pero resulta que esta tiene 3 veces el tamaño de su pequeño cuerpo y casi la mata del susto. Unos segundos después, luego de probar distraídamente una hierba extraña, la alarma de Kaiju se activa una vez más en toda la zona y ella puede ver claramente cómo la cola de una bazoa se arrastra pesadamente hacia el centro de la ciudad, así que decide seguirla de inmediato con la firme esperanza de encontrar allí al héroe que salvó la vida de su padre. Y no se equivoca en absoluto, pues Coco se encuentra ya peleando ferozmente con este monstruo de cuerpo de babosa y varias cabezas con forma de planta devoradora de hombres. La batalla es sumamente intensa y Coco usa su increíble velocidad para golpear cada una de las cabezas con fuerza. Usando su Kukeko definitivo, logra destruir las cabezas de un solo ataque certero. Sin embargo, la babosa logra regenerarlas sin ningún problema dentro de su viscoso cuerpo. Y por primera vez desde que comenzó su largo camino de venganza, Coco se ha encontrado finalmente con un digno oponente que lo pone a prueba. Las cabezas se burlan cruelmente de él, alardean de ser completamente indestructibles, pero luego de un pequeño escaneo, nosotros descubrimos que tanto su corazón como su cerebro se encuentran realmente en su cola. Ahora solo es cuestión de que Coco lo descubra por su propia cuenta antes de que sea demasiado tarde para él. En ese momento de máxima tensión, nuestro héroe decide cargar energía una vez más y la babosa le permite realizar su ataque al saber con confianza que podrá regenerar sus cabezas de nuevo, pero esta vez el gallo decide arrojar su ataque a lo largo y ancho de la criatura, logrando atacar la cola por un breve periodo de tiempo. El daño causado a los puntos vitales de la babosa es simplemente devastador y esta estalla en 1000 pedazos. Sin embargo, para Coco el esfuerzo realizado ha sido extremo y nuestro héroe cae pesadamente de rodillas a mitad del pavimento, producto del cansancio extremo acumulado tras la intensa batalla. La pollita aprovecha este momento de vulnerabilidad para acercarse rápidamente y darle ánimos constantes. De repente, una de las cabezas cercenadas despierta con furia y se abalanza sobre la pequeña pollita. Antes de que ella sea devorada, Coco interviene con lo último de sus fuerzas y la saca del camino, pero termina siendo herido en el proceso, quedando tendido a mitad de la calle, luego de escuchar a los humanos murmurando con curiosidad sobre el extraño gallo con poderes sobrenaturales. La pollita hace un esfuerzo monumental para arrastrarlo fuera de la calle y de la vista de las personas curiosas. Allí se esfuerza al máximo por tratar de cuidarlo y le trae algo de agua fresca, pero comprende que Coco necesita proteínas de forma urgente para recuperarse y eso implica necesariamente regresar al parque por esa asquerosa y enorme lombriz que antes la había asustado. Ella sabe que su deber es protegerlo ahora, tal como él hizo por ella minutos antes en el campo de batalla. Durante los días siguientes, la pequeña pollita hace absolutamente todo lo posible por suministrarle a Coco la comida y el agua necesarias. Ella es la única responsable directa de salvarle la vida y de asegurarse meticulosamente de que se mantenga bien hidratado y alimentado. Para el momento exacto en que Coco finalmente despierta, no puede dar crédito a que le deba su propia existencia a alguien que considera tan débil. Después de pasar prácticamente toda su vida odiando profundamente a los polluelos, ahora resulta que le debe su vida a uno de ellos y siente que debe saldar esa deuda de honor. Coco le informa seriamente a la pollita que está dispuesto a llevarla consigo en su viaje, pero con la condición estricta de que debe mantener el paso en todo momento y no convertirse en un lastre innecesario. En ese preciso instante, alguien nuevo y misterioso los ataca repentinamente desde las alturas con un arma tecnológica que produce potentes descargas de electricidad. Se trata de una gallina de un intenso color nocturno. Ella lo llama con total familiaridad por su propio nombre, pero Coco no guarda recuerdos de haberla conocido en el pasado. Lo único que le queda claro es que ella ha venido con la misión de matarlo y nada más, dejando el capítulo con la tensión absoluta de un nuevo conflicto a punto de suceder. El tercer capítulo se titula La parábola de las 3 aves e inicia justamente donde lo dejamos. Keiji se encuentra frente a frente con la gallina de color oscuro que amenaza con quitarle la vida. Nuestro protagonista le dice que no recuerda haber hecho nada para ganarse su odio, pero ella afirma que lo tiene bien merecido y un segundo después lo ataca con su bastón eléctrico. Como era de esperar,
alejarse, Keiji esquivó el ataque. El bastón golpea una máquina expendedora, causando que se prenda en llamas y arroje un montón de latas por todos lados. Keiji se toma un segundo para preguntarle qué clase de arma es esa, y ella le habla sobre su bastón trueno, con el poder de 10 millones de voltios, asegurando que con solo tocar su piel lo convertirá en un carbón inerte. Pero antes decide recordarle por qué se están peleando, y le narra la historia que los conecta. El nombre de la chica es Elizabeth, y recuerda vivir felizmente cuando la adoptó una pareja de millonarios. Con una educación maravillosa y sin ninguna carencia, Elizabeth aprendió a escribir y a tocar el piano para hacer felices a sus padres. Su vida era completamente maravillosa, hasta que un día un enorme monstruo atacó la granja familiar. Segundos antes de que toda su familia fuera aplastada, Keiji apareció. Con su ataque especial, el Kamehameha destrozó la cabeza del monstruo y salvó el día. Como era de esperarse, Elizabeth se enamoró perdidamente del héroe que le salvó la vida. Esa misma tarde en que Keiji hizo lo suyo, ambos disfrutaron del atardecer mientras tenían intimidad. Sin embargo, cuando Elizabeth estaba segura de que tendrían una relación y vivirían felices el resto de sus días, Keiji le recordó que estaba completamente equivocada y se marchó sin mirar atrás. Le rompió el corazón y la dejó tirada en la arena sin que le importara nada más. Es por eso que hoy ella está aquí, lista para vengarse del hombre que la ilusionó. En ese momento la pelea se reanuda. Keiji, en un intento por no hacerle daño, busca crear distancia, alejándose por la calle, pero Elizabeth no se detiene y sigue atacándolo una y otra vez. Sin otra opción, Keiji se asegura de distraerla por un milisegundo para luego unir sus picos en un beso apasionado, derribando todas las defensas que Elizabeth podría tener. Aprovechando que ella está completamente sumida en el beso, él se da la vuelta y repite lo que hicieron en la playa por al menos un par de segundos. En ese instante la policía aparece y todos deben huir antes de terminar como pollos fritos. Más tarde, cuando se encuentran a salvo en el bosque, Elizabeth le revela que la venganza no es lo único que la motiva. También quiere hacer justicia por todos sus amigos y vecinos al destruir a cada kaiju que se encuentren en el camino. Elizabeth sabe que Keiji está buscando a un monstruo con el cuello marcado, así que le ofrece su ayuda. Sin embargo, él no está interesado en tener una compañera, y mucho menos una que esté enamorada de él y que pueda convertirse en un problema cuando otras pollas aparezcan en su camino. Pero las cosas cambian cuando Elizabeth le muestra que tiene un teléfono con la base de datos de todos los kaijus conocidos en el mundo. Ella le enseña que el kaiju que están rastreando es el famoso gigante blanco. Al ver un video de la criatura, Keiji descubre que esta tiene a su hermana atrapada y la utiliza como si fuera un arma, convirtiéndola en un ave de fuego. Enterarse de que su hermana está confinada dentro del cuerpo de esa bestia, la cual la manipula a su antojo para dañar a personas inocentes, hace que Keiji pierda por completo la paciencia, provocando que la tierra tiemble bajo sus pies. Este estallido le causa un cansancio tremendo, por lo que Elizabeth lo lleva a unas aguas termales para que recupere su energía. Sin embargo, luego de relajarse se dan cuenta de que Picoyo ha desaparecido, y podemos ver que una criatura lo lleva arrastrando hacia el bosque. El episodio número 4 se titula Entrando en el deseo y se reanuda con Picoyo pidiendo auxilio, mientras vemos que la criatura es un gato que lo lleva rápidamente a través del bosque hacia la ciudad. Como puede, ella logra liberarse de sus fauces y entra en una pequeña tubería. Allí se oculta el tiempo suficiente para que Keiji la alcance y la salve de la bestia peluda, pero resulta que esta no es agresiva, solo estaba buscando algo de comida para sus hijos. Es allí donde Elizabeth decide ofrecerle algo un poco más nutritivo y pone un par de huevos para que los gatitos coman. Keiji nota que ella lleva un collar doméstico y le pregunta dónde está su amo. En ese momento, la gata le señala un campo cercano donde se puede ver a cientos de personas cavando hoyos sin control, como si estuvieran siendo manipuladas. También les indica que allí se encuentra su dueña, quien ha caído bajo el hechizo del monstruo. Lo peor de todo es que el monstruo vive en una villa mientras los niños se mueren de hambre encerrados en un cobertizo. Justo cuando ella les está contando eso, los pequeños hacen un intento por escapar, pero un oficial de policía bajo el hechizo aparece y está a punto de matarlos a todos a tiros. Por suerte, Elizabeth logra atacar con su bastón de trueno y salva a los niños de una muerte segura. Luego de eso, consiguen llevarlos hasta una casa cercana para que puedan comer algo y enterarse un poco más de lo que está pasando en ese lugar. El monstruo tiene bajo su control a los policías de esa parte de la ciudad, así que nadie ha venido para investigar ni para ayudarlos. Esto sorprende a Elizabeth, ya que es el primer kaiju con algo de inteligencia con el que se topa. Sin embargo, cuando Elizabeth ofrece la ayuda de Keiji, él se niega. A él solo le interesa matar al kaiju blanco para liberar a su hermana. Los demás monstruos no son de su incumbencia, no importa cuánta gente esté sufriendo. En ese preciso momento en que Elizabeth no podría estar más furiosa con él, Keiji sufre un ataque de excitación y el gran celo se le manifiesta, lo que significa
significa que tiene que descargar toda esa energía en alguien antes de explotar. Al darse cuenta de esto, Elizabeth le ofrece un trato. Le dará lo que él quiere si ayuda a los niños a recuperar a sus padres. Al no tener otra opción, Keiji acepta pelear con el monstruo para poder saciar sus ansias. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando están listos para ir hacia la casa, se dan cuenta de que uno de los niños, llamado Sei, ha desaparecido. El resto de los pequeños les confiesa que el monstruo es en realidad el padre de Sei. Era un hombre consumido por las deudas y el alcohol que terminó perdiéndolo todo, incluida su casa, su esposa y la confianza de su hijo, hasta que un día, mientras caminaba borracho por el bosque, se topó con una caja llena de monedas y un pergamino que decía que un tesoro aún mucho más grande se ocultaba en lo profundo del bosque. El padre de Sei cavó todos los días por un año entero, pero nunca encontró nada. Lo único que recibió fue la semilla de un kaiju que brotó en su cuello hasta que finalmente terminó por consumirlo. Ahora no se detendrá hasta que encuentre ese tesoro y todas las riquezas que existen en el mundo. Es un kaiju consumido por la codicia y no hay forma de pararlo, al menos no para Sei. Es en este momento cuando la pelea comienza y los gallos aparecen. Sin embargo, el monstruo está cubierto de cremalleras que comienzan a abrirse una por una, revelando una boca ansiosa por tragárselo. Así que deberán pensar en una estrategia para atacarlo donde no corran peligro. Elizabeth le dice a Keiji que lo lleve hasta las torres de alta tensión y que confíe en su plan, así que él decide hacerle caso por el bien de su trato y por las ansias que lo consumen. Durante la pelea, el monstruo termina pisando una zona del bosque que parece blanda, y allí se revela ante él el tremendo tesoro que ha buscado por tanto tiempo. Esta resulta ser la distracción perfecta para que Elizabeth conecte un cable a las torres de energía y luego lo ataque en la parte trasera de su cuello, logrando electrocutar todo su cuerpo y dándole la oportunidad a Keiji de destruirle el cráneo con su Kokohameha. Cuando el monstruo finalmente se desploma, el padre de Sei queda liberado y aprende la lección sobre su codicia. Por suerte, el tesoro volvió a quedar enterrado luego de que el enorme caído se desplomara sobre la montaña. Una vez que la pelea termina, Keiji quiere cumplir con su parte del trato, pero cuando se sube a la espalda de Elizabeth, ella le da una patada en el rostro, diciéndole que todavía lo odia y que no permitirá que le haga eso. El quinto episodio se titula La extravagante bandada se dispersa e inicia con un video de Keiji que se ha vuelto viral. Ahora todos saben que es un gallo superpoderoso y se ha convertido en una celebridad, todo gracias a un fanático de los insectos que estaba en el bosque cuando pelearon con el enorme monstruo y lo grabó todo. Ahora este chico se ha convertido en su fanático más devoto, incluso quiere secuestrarlos para transformarlos en estrellas de cine, pero hay otras personas que piensan igual. De un momento a otro, los gallos terminan siendo perseguidos por toda la ciudad. Cansado de que Elizabeth pretenda darle órdenes, Keiji les dice que se vayan al diablo y decide continuar su viaje solo, como siempre ha querido, separándose del equipo. Cuando un humano aparece con una red intentando atraparlo, él descarga toda su ira contenida sobre él. Más adelante, en su huida de los humanos molestos, se encuentra con un kaiju inofensivo, un hombre llamado Miru que vive oculto de la sociedad, ya que sus mutaciones no son tan evidentes y tiene la capacidad de comunicarse con Keiji. Miru le dice que tiene problemas y necesita dinero, pero no por codicia, sino para comprar comida, por lo que Keiji decide ayudarlo usando su gran agilidad en las máquinas tragamonedas. Para pagarle el favor, Miru le compra erizo de mar, el cual es su vicio y su anhelo más grande, además de rescatar a su hermana. Sin embargo, el erizo resulta no ser de muy buena calidad y termina haciéndole daño al gallo. Para el momento en que Keiji despierta, se encuentra en una pequeña choza hecha de palos a la orilla de la carretera. Este es el hogar de Miru, un lugar bastante calmado y tranquilo, lejos de la bulliciosa ciudad y de las miradas incómodas. Miru le cuenta que hace 6 meses le diagnosticaron un cáncer terminal y le dijeron que le quedaba un mes de vida, pero en medio de su dolor y su deseo de vivir, un kaiju nació de él. Justo cuando esa cosa salió de su cuerpo, recibió una llamada del hospital para informarle que estaba curado, pero después de un tiempo comenzó a cambiar y ahora tiene que vivir en el bosque para evitar las malas miradas. Ahora que tiene un amigo que lo entiende, es momento de destapar una botella de sake que había estado guardando, y esa tarde la pasan riendo y bebiendo. En el caso de Elizabeth y Picoyo, ellas se encuentran bajo la lluvia cuando una niña llamada Misuzu les ofrece refugio en su casa, donde vive con su abuelo, quien se encuentra muy enfermo. Además, ella está un poco preocupada porque vive en una zona que suele inundarse muy seguido y no parece que la lluvia vaya a parar. A mitad de la noche, un hombre golpea la puerta con fuerza y les advierte que el río se desbordó. Tienen que evacuar de inmediato o se ahogarán. El problema es que la pequeña no tiene la fuerza suficiente para empujar a su abuelo colina arriba, y el agua está a solo unos segundos
determinados de arrasar con ellos. Gracias a la ayuda de Elizabeth y Piccolo, el abuelo seguirá viviendo un poco más. El grupo logra llegar a tierras altas, pero la amenaza no ha terminado. Desde su posición, Miru puede ver cómo la presa entera se fragmenta y está a punto de colapsar. Si eso sucede, la ciudad entera quedará bajo el agua, terminando así el quinto capítulo con una amenaza inminente. El sexto episodio se titula Gallinero de ladrillos e inicia con Miru corriendo hacia la presa para ver qué puede hacer, así que decide arriesgar su vida al invocar un poder que había mantenido oculto, ganando una gran cantidad de masa muscular en unos pocos segundos. De vuelta en la ciudad, los puentes para salir se han derrumbado y las personas no tienen la oportunidad de escapar de la inundación inminente. Justo en ese momento podemos ver a Kura, el chico que grabó el video, tratando de perseguir a Elizabeth para conseguir más de sus hazañas y subirlas a internet. Elizabeth logra llegar hasta la presa y Kura también. Allí logran ver a Miru convertido en un kaiju gigante, tratando de contener la estructura para que no se derrumbe. En ese instante, el joven comienza a transmitir en vivo para que todos en la ciudad lo vean. Por desgracia, el suelo bajo sus pies termina cediendo y Kura cae al vacío justo antes de que Keiji aparezca y de una patada lo arroje hacia un lugar seguro. Pero justo cuando pensaba tener la situación controlada, la presa comienza a romperse y Miru no puede hacer nada para detener el avance del agua, que lo golpea con una fuerza tremenda y lo arrastra por el río. Keiji decide hacer algo al respecto y usa su gran velocidad para adelantarse a la corriente. Luego, con un Kokohameha, destruye una parte de la montaña para crear una especie de dique, pero este no soporta la fuerza del caudal y se destruye como si fuera una pila de ramas secas, así que necesita pensar en algo más. Para el momento en que Elizabeth logra alcanzarlos, pueden ver a Keiji haciendo un segundo intento, pero esta vez, en lugar de dejar caer un montón de rocas individuales, está comenzando a cortar un risco a la mitad con su poder para que una enorme piedra contundente bloquee el paso del agua. Aunque los fragmentos de roca lo golpean y Keiji comienza a sangrar por las heridas, él sigue gritando con todas sus fuerzas y logra cortar el enorme risco a la mitad. Sin embargo, cuando se suponía que caería de manera perfecta en el agujero, queda inclinado y el agua termina llegando, golpeándolo con una fuerza abrumadora. Todas las personas pueden ver a través de la transmisión en vivo cómo su héroe es arrastrado por la corriente. Pero este no es el final de nuestro héroe. Cuando todos pensaban que se había ahogado, Keiji reacciona con un Super Kokohameha, un nuevo nivel de poder desbloqueado, el cual logra atravesar la corriente como si no fuera nada y coloca la piedra en su lugar, bloqueando por completo el paso del agua y salvando a la ciudad entera de la inundación. Luego de ese gran esfuerzo, Keiji termina desmayado y Elizabeth no puede negar que aún lo ama, pero ahora deberá pelear por su amor con Piccolo, quien se hace llamar la esposa de Keiji y no permitirá que ellos estén juntos. El capítulo termina con Miru apareciendo sobre la roca. Él le agradece por haber salvado la ciudad, prometiendo que la próxima vez que se vean, se encargará de tenerle erizo de mar fresco y un buen sake. Justo cuando Keiji da la espalda y continúa con su camino, una mujer hermosa aparece detrás de Miru y 2 segundos después convierte su dedo en un arma que atraviesa el cráneo del kaiju benevolente, asesinándolo en un solo instante. El séptimo capítulo se titula Cacareando sobre una pluma e inicia con el grupo descansando en el bosque, luego de haber salvado a toda una ciudad de la aniquilación. Unos minutos después, un par de palomas aparecen y les dicen que han oído hablar de ellos por toda la ciudad. Son héroes y todo el mundo los quiere mucho, así que terminan invitando a Keiji a una reunión de palomas. En ese lugar, la enorme masculinidad de Keiji se gana la partida y las palomas terminan completamente enamoradas de él. Algunas de ellas incluso le piden matrimonio de inmediato, pues quieren pasar el resto de sus vidas con alguien que pueda protegerlas de esa forma. No muy lejos de allí, mientras el grupo descansa, nosotros conocemos a otro gallo que justo en ese momento está peleando contra 3 humanos modificados que se encuentran en pleno proceso de convertirse en kaijus. Enfrentando la derrota, Keisuke solo puede huir, pero le promete a su padre que regresará para salvarlo. En el caso de los chicos, Elizabeth ha cocinado algo para agradecerle a Keiji por su ayuda en la presa. Cuando él prueba su sazón, se queda completamente prendado. Es lo más delicioso que ha probado después del erizo de mar. Ahora hay otra razón para mantenerse juntos: la comida. Más tarde ese mismo día, Piccolo decide arriesgarse para ayudar a un pequeño lagarto que estaba siendo molestado por unos más grandes. Cuando ella se burla de los agresores, uno de ellos se convierte en un kaiju deseoso de matarla, desatando una destrucción tremenda en toda la ciudad. Asustada y temerosa, ella logra ocultarse bajo unos autos, pero el monstruo solo está jugando con ella, esperando a que salga para devorarla. Por suerte, sus amigos llegan a tiempo y se encargan de él. Esto causa que Piccolo comience a preguntarse por qué es tan débil y por qué siempre termina siendo rescatada. Elizabeth le señala algo preocupante: ya llevan un mes de viaje con Piccolo y ella no ha crecido ni un solo centímetro, lo cual es un misterio que deben resolver. Justo cuando Keiji quiere preguntarle al respecto,
impacto, Keisuke aparece gravemente herido y le suplica su ayuda. Antes de desplomarse, Keisuke lo llama hermano y luego cae al suelo con fuerza, terminando el 7º capítulo con este desenlace. El 8º capítulo inicia con Keisuke y su padre recorriendo la ciudad, tratando de pelear con los kaijus, pero esa tarde logran ver algo muy extraño. Un humano asesina a un kaiju con extrema facilidad y luego se eleva por el aire, llevándose el cuerpo hacia un depósito en las afueras. Allí logran ver al chico ocultar el cadáver del monstruo en el almacén, así que deciden revisar para ver de qué se trata todo esto. Dentro del lugar encuentran docenas de cuerpos de kaijus, pero todos están completamente inertes y ninguno se mueve. Es como si fueran cáscaras vacías. El único problema es que el chico regresa con refuerzos y les revela que ya sabía que lo estaban siguiendo. Ellos se presentan como Kijin, los elegidos, y la gran sorpresa es que tienen la capacidad de controlar a los kaijus a su voluntad. Fueron ellos quienes les causaron las graves heridas a Keisuke y a su padre. Luego de eso, vemos el doloroso camino que el gallo tuvo que recorrer para lograr encontrar a Keiji, preguntándole a todas las personas que él había salvado en sus aventuras anteriores. Una vez que despierta, tiene una venda en su pecho y le informa a su medio hermano de lo que está sucediendo. Al principio, Keiji no cree que sean parientes, pero resulta que su padre era igual de mujeriego que él. Tiene muchos medio hermanos por todo el mundo y Keisuke es uno de ellos. Por desgracia, Keiji se niega a salvar a ese gallo que abandonó a su madre. Poco después, ella cayó enferma por la tristeza y murió. Lo último que recuerda de ella es cómo falleció justo después de que el huevo de su hermana incubara. Luego de eso, ellos se quedaron completamente solos porque su padre nunca regresó. Keiji comienza a insultar a ese viejo y Keisuke no se lo permite, por lo que se enfrascan en una pelea. Resulta que el hermano menor es mucho más fuerte de lo que parece, incluso estando herido, y Keiji no está a su altura. Nuestro héroe termina siendo derrotado por su medio hermano, quien es más joven pero mucho más poderoso. Sin embargo, Keisuke no ha venido para pelear con él, sino para hacer equipo, así que regresa para disculparse por haberlo atacado. En ese momento, Elizabeth investiga el lugar de los hechos y descubre una foto donde aparece Miru destruyendo gran parte de la ciudad. Keiji se niega a creer que su amigo se haya convertido en alguien malo, así que decide ir a investigar de inmediato. Al llegar al sitio, se topan con un kaiju que está destruyendo un barrio de la ciudad. Al mismo tiempo que eso sucede, su padre está siendo torturado por los humanos modificados, quienes quieren hacerle lo mismo a Keiji. Ellos planean usar sus poderes para convertirlo en su esclavo para sus viles propósitos. En ese momento volvemos a ver a la mujer que convirtió a Miru. Se revela que Hikari, el líder de los humanos modificados, es su hijo. De regreso en la pelea, Keiji y su hermano logran dominar al kaiju que estaba siendo controlado. Al verse derrotado, un parásito sale del cerebro del monstruo. Luego de acabar con la criatura parásita, el kaiju regresa a la normalidad y demuestra ser un ser amable y considerado. El kaiju les revela que él estaba ayudando en los campos de siembra cuando un chico apareció y le inyectó esa cosa directo en el cerebro. Después de eso, perdió el control completo de su cuerpo y sufrió otras modificaciones para volverlo más poderoso. Aunque ellos dominaban por completo sus acciones, él estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, gritando desesperado para poder escapar. También les revela que Miru se encuentra en el almacén en este momento y que para él tenían un plan especial debido al enorme tamaño que puede alcanzar. Deben darse prisa, pero Keisuke les advierte que esos tipos son extremadamente fuertes y que ni siquiera él pudo vencerlos, por lo que duda mucho que Keiji pueda hacer la diferencia. Pero la diferencia entre Keisuke y su hermano es que Keiji no le tiene miedo a nada y está listo para enfrentarse a lo que sea con tal de salvar a su buen amigo Miru. Así que esa tarde llegan directamente al almacén, listos para la batalla, terminando el 9º capítulo con las ansias de pelea a flor de piel. El siguiente y 10º capítulo inicia en medio de la batalla, mientras Keisuke y Elizabeth tratan de noquear a los kaijus que están siendo controlados. Uno de los Kijin aparece y no tiene contemplaciones, incluso asesina a sus propios súbditos para que la pelea sea solo para él. Con su primer ataque, el Kijin dispara un misil enorme que lastima severamente a Elizabeth, dejándola fuera de combate. Ella ya no puede continuar, lo que deja a Keisuke completamente solo ante el miedo de tener que enfrentarlo. La pelea es intensa, pero Keisuke no puede hacer mucho más que esquivar los ataques, y las heridas previas que tenía en su cuerpo han comenzado a abrirse. Justo antes de que el monstruo acabe con Elizabeth, Keiji aparece y la rescata. Ahora es momento de que los hermanos hagan equipo para enfrentarse a este nuevo enemigo, cuyo poder es mucho mayor que todo lo que habían visto antes. Keiji ataca al monstruo con todas sus fuerzas y lo patea, pero ni siquiera sus mejores movimientos logran hacerle un rasguño. Con solo una bofetada, el Kijin logra causarle un sangrado interno, así que necesitan encontrar otra forma de vencerlo, ya que una batalla de fuerza bruta está condenada a la derrota, a pesar de que están perdiendo y la muerte es casi segura. Keiji se niega a hacer equipo con su hermano, ya que lo culpa por el abandono de su padre, argumentando que el viejo se marchó para formar una familia con ellos, y eso terminó matando a su madre de tristeza.
En ese instante, el monstruo les revela que tiene órdenes de conservar con vida al de la cresta roja, pero planea matar a Keisuke y a Elizabeth con extrema lentitud para que sufran mucho mientras su amigo lo ve todo. Antes de continuar con la pelea, le hacemos una visita a Picoyo. Ella se encuentra atrapada en un mundo oscuro cuando unos ojos enormes aparecen y le gritan que deje de llorar como una estúpida. Le dicen que necesita quitarle su cuerpo prestado por un momento. Es aquí donde nos damos cuenta de que Picoyo se encuentra atrapada en el cuerpo de un kaiju y con el nuevo pasajero dentro de su propio ser, comienza a atacar al parásito que lo controla. Con una fuerza increíble y una daga cubierta de fuego, la nueva Picoyo acaba con el parásito en un instante. Luego de eso regresamos a la pelea principal, donde el enorme Kijin se está divirtiendo con los chicos, disparándoles un centenar de misiles solo para verlos huir y reírse de ellos. Pero luego de un rato se queda sin munición y el equipo cree que este es el momento perfecto para atacar. El primero en distraerlo es Keiji con su Kokohameha, para que luego Keisuke lo pueda atacar por la espalda con su patada de 5 puntos. Es la primera vez que parecen haber logrado hacerle daño. Pero sus esperanzas se destruyen cuando ven al monstruo levantarse sin un solo rasguño. Ahora su cuerpo luce mucho más fuerte que antes, como si cada ataque mejorara su armadura, haciendo que la derrota sea casi inevitable. Luego de reírse de ellos, el enorme monstruo devora las municiones y para la siguiente ronda de disparos les envía unos misiles teledirigidos que los persiguen a donde quiera que vayan. Es aquí cuando a Keiji se le ocurre un plan. Si sus poderes no son suficientes para hacerle daño, usarán sus propias armas en su contra. Corre directamente hacia el cañón del arma del enemigo, logrando destruir uno de los misiles en su interior y destrozando por completo el brazo del monstruo. Sin embargo, las esquirlas de la explosión terminan hiriéndolo de gravedad, y este parece ser el final para él. Al ver al monstruo intentando regenerar su brazo, Keisuke se da cuenta de que su cuerpo es vulnerable en este preciso momento, así que lo ataca con su mejor patada y logra destruir el torso de la bestia al usar toda su fuerza, ganando finalmente la batalla gracias al sacrificio de su hermano. El problema ahora es que están severamente heridos, y Hikari aparece para darles la bienvenida. El chico les revela que el propósito de él y de su madre es seguir creando Kijin hasta que el mundo les pertenezca, ya que ellos se han convertido en una tremenda molestia, los asesinará para que no puedan interponerse en sus planes. Todo kaiju creado por la avaricia y el deseo de los humanos puede evolucionar en un Kijin y convertirse en un soldado fiel gracias a los parásitos que ellos inyectan a través de sus extremidades. Ellos son los elegidos y su destino es dominar el mundo y erradicar a todo aquel que intente interponerse en su camino. Keisuke es el único que está en condiciones de seguir peleando, pero a pesar de que usa todo lo que tiene, no puede hacer ni siquiera que su enemigo sude una gota. De hecho, Hikari creó al monstruo anterior, así que él es mucho más fuerte y tiene la capacidad de modificar su cuerpo a voluntad, convirtiéndolo en armas, escudos y todo lo que podría necesitar. Las patadas de Keisuke rebotan en el escudo como si estuviera hecho del material más fuerte conocido, y los cuchillos creados con las manos de su rival le causan una enorme cortada en el pecho que comienza a sangrar profusamente. Al ser empujado hasta el límite, Keisuke hace algo que no había hecho antes: incrementa su poder 10 veces, algo que su cuerpo no está listo para soportar y que podría terminar matándolo, pero no tiene otra opción. El ataque es tan poderoso que fragmenta la tierra bajo sus pies y una enorme tormenta de rayos lo envuelve, impulsándolo a una velocidad jamás vista y golpeando directamente el escudo de Hikari, dejando el resultado de la pelea en un total misterio debido a la enorme nube de polvo creada. Cuando el polvo finalmente se dispersa, Keisuke está tendido en el suelo, a solo unos segundos de la muerte. Del otro lado del campo de batalla, Hikari ha revelado su verdadera forma y reconoce que fue un ataque decente, pero añade que ahora es tiempo de que todos mueran, terminando el 10º capítulo con una amenaza que podría acabar con nuestros héroes. El 11º y penúltimo capítulo inicia con Hikari diciéndole a Keisuke que morirá con honor, ya que hacía mucho tiempo que no revelaba su verdadera naturaleza, y eso merece cierto respeto. Sin embargo, recalca que jamás tuvo oportunidad de vencerlo. Él es uno de los pocos Kijin que poseen 3 cuernos, lo cual representa un nivel de poder más allá de lo que ellos pueden alcanzar. Al escuchar esto, Keiji recuerda que el gigante blanco tiene 4 cuernos, así que quizás sea el más poderoso de todos. 2 segundos después, Hikari invoca una daga muy afilada y se dispone a asesinar a Keisuke, pero Keiji aún tiene un poco más para dar y logra salvarlo en el último segundo. Antes de continuar con la pelea, la narrativa nos muestra un vistazo al pasado, a la infancia de Keisuke, donde podemos ver que sufrió muchos abusos por parte de otros gallos, quienes se burlaban de que su padre era un adúltero que iba de polla en polla, lo que lo convertía básicamente en un bastardo.
El chico trató de pelear, de hacerse respetar, pero no tenía la fuerza para lograrlo y siempre terminaba golpeado y tendido en el suelo. Una tarde los golpes fueron más fuertes de lo que pudo soportar y antes de que resultara realmente herido, Kazumi apareció y lo defendió frente a sus acosadores. Kazumi era la polla más linda del gallinero. Sin embargo, esa tarde decidió defenderlo y terminó pagando el precio, ya que los agresores decidieron atacarla a ella también, sin importarle su fragilidad. Al ver esto, algo en Keisuke despertó, pero no fue un poder, sino el llanto, y el chico terminó huyendo para salvar su propio pellejo, sin importar que Kazumi estuviera recibiendo una paliza, aunque él regresó poco después para disculparse y agradecerle por su ayuda. Desde ese día Kazumi no quiso escucharlo. Él había tenido una oportunidad de ser valiente y lo único que hizo fue dejarla abandonada a merced de esos chicos. Esa tarde, mientras él se lamentaba en silencio, su padre regresó y le reveló la verdad sobre el clan de los barbudos al que han pertenecido los gallos por generaciones y quienes despiertan un poder en su molleja que les permite luchar contra los kaijus. Justo en ese momento tuvieron la suerte de que un kaiju apareciera en la ciudad. Su padre lo llevó hasta allí y le permitió ver cómo peleaba y derrotaba al monstruo con una patada limpia y certera en la cabeza. Desde aquel día, Keisuke se esforzó al máximo por volverse fuerte. Entrenaba arrastrando rocas por la colina y hacía cientos de pollo abdominales todos los días para ser tan fuerte como su padre. Sin embargo, ahora ha fracasado en su misión y ambos están a punto de morir. La esperanza recae sobre las alas de su hermano, quien es más débil y está gravemente herido, por lo que parece no haber salvación. Hikari golpea a Keiji un par de veces, pero tiene órdenes estrictas de su madre de no matarlo. Esa es la única razón por la que sigue vivo. Justo antes de que se lo lleve, aparece Miru. Gracias a Picoyo, ha recuperado el control de su cuerpo y ahora puede ayudar a su amigo en la pelea, a pesar de que Miru lo ataca con todo lo que tiene, demostrando una fuerza y un tamaño abrumadores. Hikari lo vence como si fuera un niño, dejándonos ver la gran diferencia de poder entre ambos. Cuando Keiji intenta ayudarlo, Hikari le clava una daga directamente en la cabeza, evitando tocar puntos vitales pero causándole un daño terrible. A pesar de estar herido de gravedad, Keiji no se rinde y sigue atacando una y otra vez, sin importar que Keisuke le diga que han sido derrotados. Nuestro protagonista no se rinde ante nada, y es ahí donde su hermano comprende la verdadera diferencia entre ellos y por qué el poder de Keiji aumenta mientras el suyo se estanca. En el fondo, Keisuke sigue siendo un cobarde que acepta la derrota apenas las cosas se ponen difíciles. Cuando Keisuke comprende esto y decide levantarse para seguir luchando, la perla en su molleja recibe un poder nuevo, se fragmenta y desata una segunda transformación. Su siguiente ataque logra arrojar a Hikari bastante lejos. La pelea aún no ha terminado, pues una nueva aura de poder rodea a Keisuke, quien le agradece a su hermano por permitirle aprender el secreto de la verdadera fuerza. La pelea continúa y Hikari lo ataca con diferentes armas, creando un par extra de brazos que se convierten en cuchillas para multiplicar sus ataques. Sin embargo, ninguno logra tocar a Keisuke, cuya velocidad y fuerza se han multiplicado exponencialmente. Antes de que Hikari pueda aprender sus movimientos, Keisuke lo ataca con una patada expansiva de 5 corrientes directo en el estómago, partiendo su cuerpo a la mitad. Pero la pelea no ha terminado. Hikari recupera sus extremidades y se transforma en un monstruo mucho más grande, revelando un poder que mantenía oculto. La nueva versión de Hikari puede volar, posee látigos enormes y una gran velocidad. Con su siguiente ataque atrapa a Keisuke en una esfera demoníaca. El gallo tiene que agudizar sus sentidos para evitar los ataques en la oscuridad total. Tras lograr escapar de la trampa y conectarle una segunda patada directo en el rostro, cargada con todo su nuevo poder, el resultado es que la cabeza de Hikari estalla. Sin embargo, resulta que ese no es su punto débil. El chico se regenera una vez más y la batalla continúa. Justo cuando Keisuke identifica que la roca en su pecho es la fuente de su poder, Miru aparece una vez más y atrapa al villano por la espalda, tratando de darle los segundos necesarios para que pueda destruirlo, pero Hikari se ríe de él, envía sus tentáculos para atravesarlo por todo el cuerpo y luego lo destruye en 1000 pedazos. Antes de que esto suceda, Miru le agradece a Keiji por haber sido su amigo y lamenta no haber sido de más utilidad, dándole un tono profundamente triste a su muerte. Pero la tristeza no es lo que causa el cambio en Keiji. En ese momento, él también experimenta un segundo despertar. La perla en su molleja comienza a sacudirse frenéticamente, liberando un poder mucho mayor al que Keisuke recibió anteriormente. El 11º capítulo termina con la perla de la verdad dentro de Keiji alcanzando su máximo nivel y con la madre de Hikari observándolos desde las alturas, dándose cuenta de que este es el momento que había estado esperando. El último capítulo nos muestra a Elizabeth persiguiendo a un kaiju de nivel inferior que había secuestrado al padre de Keisuke. Ella lo alcanza en un lago y termina asesinándolo, pero lo más importante es que le practica RCP al padre de los chicos para evitar que muera, utilizando su bastón de trueno para revivirlo, volviendo a la batalla principal
principal, Keiji se encuentra en medio de su segundo despertar, y su aura, que antes era de color rojo, ahora se mezcla con un tenebroso negro que seguramente traerá sorpresas. Los hermanos atacan en sincronía, pero sin importar cuántas extremidades le arranquen a Hikari, él se sigue regenerando, así que Keiji carga un enorme Kokohameha y lo destruye a un nivel tal que el villano no puede volver a formarse. Una vez que el cuerpo de Hikari casi desaparece, Keiji concentra todo el poder de su ataque en un solo punto focal, una habilidad completamente nueva, y dirige el impacto hacia la perla en su pecho, haciéndola estallar y acabando definitivamente con el villano. Una vez que la batalla termina, se revela que Miru no está muerto. Su punto débil es su cabeza. Dado que solo destrozaron su cuerpo, el kaiju se encuentra a salvo. Solo necesita descansar y pronto volverá a la acción. Quien también se levanta es Hikari, pero ahora no hay rastro de maldad en su ser. Podemos ver un flashback de cómo fue su vida de niño y adolescente, donde su madre biológica lo amaba profundamente. Ella era madre soltera y tenía 3 trabajos solo para mantener su hogar y asegurar que él pudiera estudiar y tener un futuro brillante en la medicina, hasta que una tarde recibió la llamada de que su madre había sido atropellada y él se había quedado completamente solo en el mundo. A causa del dolor, la semilla del kaiju nació en su cuello. Cuando finalmente brotó, una versión modificada de él despertó, y la mujer que ahora se hace llamar su madre apareció a sus espaldas para manipularlo en sus viles planes. Cuando el flashback termina, Hikari regresa a su forma humana. Antes de desplomarse, les da las gracias por haberlo liberado, y Miru cree que deberían llevarlo con ellos, ya que no puede percibir maldad alguna en su ser. Cuando Hikari finalmente despierta, les cuenta a todos que la mujer se llama Kugone. Ella fue quien le puso la perla en el pecho y lo torturó por más de un mes hasta que el parásito logró apoderarse de su cerebro y convencerlo de que ella era su madre, obligándolo a hacer todo lo posible para complacerla. Pero esas no son todas las malas noticias. Kugone es solo la segunda al mando. A quien realmente deben temer es a su maestro, el señor Gakuma. Finalmente, después de 12 episodios, conocemos al verdadero villano de esta historia, un hombre que desea el poder dentro de Keiji, su perla de la verdad. Ese es el verdadero tesoro para alguien que solo desea hacerse más fuerte. El último capítulo de la primera temporada termina con las imágenes de Hikari revelándoles que Gakuma es el más poderoso de todos. Tiene la capacidad de cambiar de humano a Kijin a voluntad, y las personas lo llaman el Gigante Blanco, un ser con habilidades sorprendentes que puede aprisionar a los enemigos que derrota y usarlos a su favor. Ahora Keiji sabe que su hermana está prisionera y que puede liberarla. Solo necesita dominar este nuevo poder que ha alcanzado para enfrentarse finalmente a su némesis y recuperar lo que le arrebataron. Así termina la temporada, con un equipo conformado y listo para lo que sea que el futuro les depare.